Capítulo 81. Danzo, como oficial de alto rango en Konoha, conocía bien las medicinas secretas que podían mejorar temporalmente las habilidades de combate de un ninja. Por ejemplo, las famosas píldoras tricolores del clan Akimichi podían aumentar drásticamente la fuerza, pero a un alto costo personal, dejando a menudo a los usuarios incapacitados o algo peor. Estas píldoras, a pesar de su poder, tenían una duración extremadamente corta y graves efectos secundarios, lo que limitaba su utilidad, salvo en las situaciones más desesperadas. Lo que hizo que la nueva droga de Orochimaru resultara particularmente fascinante para Danzo y los demás líderes de la aldea era su promesa de efectos duraderos con riesgos mínimos. Aumentar la capacidad de chakra de forma permanente sin inconvenientes inmediatos podría revolucionar la fuerza de Konoha a una escala nunca antes vista en la aldea. Tras escuchar la inquisitiva pregunta de Danzo sobre los efectos secundarios, Fox, el agente Anbu que se había ofrecido como voluntario para el experimento, se movió ligeramente, comprobando el estado de su cuerpo. Danzo-sama, no siento ninguna molestia en este momento, informó con sorpresa. Danzo, entrecerrando los ojos, presionó aún más. ¿Y por el contrario? Fox, aún moviendo sus extremidades y sintiendo el flujo de su chakra, respondió. Al contrario, me siento con más energía. Mi cuerpo se siente mucho más fuerte, como si la medicina me hubiera revitalizado. Hiruzen, observando el intercambio con interés, explicó. Según Orochimaru, la medicina aumenta tanto la fuerza física como la fortaleza mental. Actúa rápidamente y, hasta ahora, no ha mostrado efectos secundarios. Al menos no le ha aparecido ninguno, añadió, mirando a Fox, que parecía más sorprendido por su nueva fuerza que preocupado. Esto es sencillamente increíble, murmuró Danzo, incapaz de ocultar su asombro. Koharu, uno de los ancianos del consejo de Konoha, asintió. Sí, aunque nos informaron de esto de antemano, ver los resultados sigue siendo increíble. Un niño desarrollando dos medicinas completamente diferentes, pero igualmente revolucionarias, en tan solo unos años. Su talento es extraordinario. Omura, el tercer anciano, que había permanecido en silencio hasta ahora, intervino. Quizás, como sugirió Sarutobi antes, fue la pérdida de sus padres lo que lo impulsó a desarrollarse a un ritmo sin precedentes. Hiruzen suspiró suavemente. Puede que sea cierto, pero aún así, debemos observar los efectos de este suero con el tiempo. Si no aparecen efectos secundarios tras un uso prolongado. No terminó la frase, pero todos en la sala sabían lo que quería decir. Si el suero realmente no tenía consecuencias peligrosas, las posibilidades eran ilimitadas. Lo producirían en masa, mejorando a tantos ninjas como fuera posible y potenciando permanentemente las capacidades de combate de Konoha. La mejora permanente del chakra no era nada menos que un milagro a sus ojos. Los ancianos intercambiaron miradas cómplices, llegando todos a la misma conclusión. Sin embargo, la mirada de Danzo se detuvo en la dirección por donde Orochimaru se había ido. Sus pensamientos eran más complejos que los de sus compañeros. Confiaba en las habilidades de Orochimaru, pero siempre temía que un talento inmenso pudiera llevar a la ambición. Orochimaru podría convertirse en algo más que un simple activo para Konoha. Podría convertirse en una amenaza. La mente de Danzo comenzó a dar vueltas con sus propios planes, pensando en cómo este acontecimiento podría cambiar el equilibrio de poder. Mientras tanto, en el complejo de Senju, se desarrollaba una escena diferente. Hermana, no estés triste. Un niño de 3 años, de suave cabello castaño y ojos brillantes, tiró de la manga de la niña que tenía delante, intentando consolarla con su dulce e inocente voz. Tsunade, aún vestida de luto blanco, levantó lentamente su rostro surcado de lágrimas para mirar a su hermano menor, Nabaki. Se le encogió el corazón, sin saber cómo reaccionar. Su hermano pequeño era demasiado pequeño para comprender plenamente el peso de la muerte de sus padres, y aún no había encontrado el valor para explicárselo. Aunque Tsunade siempre había aceptado la idea de que un ninja debe estar preparado para la muerte, la pérdida de sus padres destrozó su fuerza interior. Por un breve instante, sintió como si todo su mundo se derrumbara. La otrora fuerte y vibrante Tsunade se había convertido en un frágil reflejo de sí misma, luchando por mantener la compostura por el bien de su hermano. Ahora, al mirar los ojos abiertos e inocentes de Nawaki, la determinación de Tsunade se suavizó. Le acarició la cabeza con cariño, forzando una pequeña sonrisa para ocultar su confusión. Nawaki, hermana estará bien. Ve a jugar sola, ¿de acuerdo? ¿Puedes jugar conmigo, hermana? Suplicó Nawaki, agarrando con su pequeña mano el dobladillo de su ropa con insistencia infantil. Tsunade dudó.
Su corazón aún estaba apesadumbrado, y la idea de jugar le parecía inapropiada. Pero al ver la esperanza en los ojos de Nawaki, no pudo negarse. Por favor, hermana, juguemos a las escondidas. Tú cuentas y yo me escondo. Insistió Nawaki con la voz llena de emoción. ¿Jugar al escondite? Murmuró Tsunade, con una punzada de nostalgia. Era una petición tan simple e inocente ante todo el dolor y la pérdida que habían sufrido. Nawaki asintió con entusiasmo, con el rostro iluminado por la anticipación. ¿Sí? ¿Sí? Date la vuelta y cuenta hasta 10. Luego ven a buscarme. Tsunade se sintió indecisa, pero no quería decepcionarlo. De acuerdo, jugaré. ¿Sí? Nawaki vitoreó y salió corriendo rápidamente tan pronto como Tsunade le dio la espalda, contando suavemente en voz baja. Pero momentos después de correr, Nawaki chocó accidentalmente con alguien y cayó al suelo, dejando escapar un pequeño grito de dolor. ¡Ay, me duele! Al oír el llanto de su hermano, a Tsunade le dio un vuelco el corazón. Se giró rápidamente, buscándolo con la mirada. Nawaki. ¿Estás bien? Pero al encontrarlo, abrió mucho los ojos. Frente a ellos había una figura familiar. ¿Abuela? Susurró Tsunade sorprendida. Uzumaki Mito, la viuda del primer Hokage, se encontraba ante ellos con una expresión serena y compasiva. En cuanto Tsunade vio a su abuela, el agua que le impedía contener las lágrimas se rompió y corrió hacia adelante, desplomándose en los brazos de Mito. Abuela. Sollozó Tsunade, abrumada por el dolor una vez más. Uzumaki Mito, ahora uno de los pocos miembros restantes de los clanes Senju y Uzumaki, abrazó a su nieta con fuerza, ofreciéndole un sereno consuelo. Mito, aunque anciana y marchita, había sufrido muchas más pérdidas que la mayoría. Había vivido el período de los reinos combatientes, presenciado innumerables muertes y, desde hacía mucho tiempo, había endurecido su corazón ante las tragedias de la vida. Pero ni siquiera Mito pudo ocultar la tristeza que la embargaba. Ella también había perdido a su familia. Los padres de Tsunade eran sus hijos. Aún así, tras haber vivido tanta muerte y destrucción, había aprendido a prepararse para lo inevitable. Era una habilidad que deseaba que Tsunade nunca necesitara, pero ahora, allí estaban. Está bien, Tsunade, dijo Mito suavemente, dándole una palmadita en la espalda a su nieta. No llores más, niña, saldremos de esto juntas. A la mañana siguiente, Orochimaru se encontraba de nuevo en la oficina del Hokage. Hiruzen lo había llamado para hablar sobre los resultados del experimento. Tras escuchar el informe del Hokage, Orochimaru arqueó una ceja, sorprendido por la información. El suero principal de mejora genética había sido diseñado para aumentar el chakra en un 50%, pero esta era la versión debilitada. Orochimaru había diluido la fórmula original en un 80%, por lo que el aumento esperado no debería haber sido superior al 20%. Sin embargo, de alguna manera, Fox había experimentado el aumento completo del 50%. La capacidad del chakra aumentó un 50% incluso con la fórmula diluida. Murmuró Orochimaru para sí mismo, mientras su mente se apresuraba a descifrar la anomalía. Sí, confirmó Hiruzen. Y hasta el momento, no se han observado efectos secundarios. La mente analítica de Orochimaru repasó rápidamente posibles explicaciones. ¿Podría ser que la reacción de cada persona al suero estuviera influenciada por su composición genética? Tendría sentido. Aquellos con una genética inherentemente superior, como los miembros de los clanes Uzumaki o Senju, podrían experimentar un efecto menor. Pero para alguien como Fox, que pertenecía a la élite pero no pertenecía a ningún clan particularmente poderoso, los efectos se maximizaban. La comprensión hizo clic. Parece que cuanto más fuerte sea el origen genético del individuo, menos pronunciados serán los efectos del suero, dijo Orochimaru, con una sonrisa pícara en la comisura de los labios. Para alguien como yo o para miembros de los clanes Senju o Uzumaki, el aumento de chakra puede ser menor. Pero para quienes tienen una composición genética promedio, el suero funciona aún mejor. Asintió Hiruzen pensativo. Tiene sentido. Capítulo 82. Tras investigar durante tanto tiempo, Orochimaru probablemente debería haber sabido desde el principio que los factores genéticos individuales influirían en los efectos del líquido potenciador genético. Pero con tantos proyectos entre manos y habiendo probado el suero solo en sí mismo, las complejidades de sus variados efectos no le habían llamado la atención. Por ello, el caso del agente Anbu, Fox, lo había tomado por sorpresa. Una vez que Orochimaru terminó su discusión con el tercer Hokage, la conversación terminó amistosamente, con Hiruzen maravillándose una vez más ante los logros de su discípulo.
Por un lado, el Hokage sentía un inmenso orgullo, pero por otro, una sensación de desconcierto. Como maestro de Orochimaru, siempre había sido él quien impartía conocimiento, especialmente en las áreas de ninjutsu y combate. Sin embargo, en lo que respecta al mundo de la investigación científica, la comprensión de Hiruzen era, en el mejor de los casos, superficial, si acaso. La profundidad de la brillantez de Orochimaru en este campo superaba con creces cualquier cosa que pudiera haber enseñado, lo que a menudo dejaba al Hokage preguntándose si aún era realmente apto para guiarlo. Pero Hiruzen se consoló, al menos en el ámbito del combate y el ninjutsu, aún era más fuerte que Orochimaru, con muchos secretos en su repertorio. Así que dejó de lado sus inseguridades y centró la conversación en el motivo principal de su encuentro. Orochimaru, hay una misión que requiere tu atención, dijo Hiruzen, volviendo al tema del día. ¿Qué tipo de misión?, preguntó Orochimaru, siempre sereno. Hay un documento que debe entregarse al daimyo del país de la hierba, y tendrás que traer su respuesta. Con todo lo que ha sucedido últimamente, andamos escasos de personal, así que tendré que encargarte esta tarea. Orochimaru asintió, imperturbable. No hay problema. También tengo asuntos pendientes en los países vecinos. Sin embargo, considerando el estado actual de Tsunade, parece que Jiraiya y yo nos encargaremos de esta misión solos. El tercer Hokage suspiró. Sí, déjame a Tsunade. Necesita más tiempo. ¿Solo nosotros dos?, preguntó Jiraiya, parpadeando sorprendido cuando Orochimaru le contó los detalles de la misión. Estaban afuera de la casa de Jiraiya, y por primera vez, Jiraiya se dio cuenta de lo extraño que era que solo ellos dos fueran a una misión. Normalmente, siempre eran los tres. Orochimaru, Jiraiya y Tsunade. Orochimaru asintió levemente. Su condición no es apta para el trabajo de campo ahora mismo. Nos vemos en la puerta de la aldea en una hora. Jiraiya aceptó sin dudarlo, y ambos se separaron para prepararse para el viaje. Orochimaru regresó a casa para recoger su equipo, sus herramientas ninja, equipo y el chaleco Chunin estándar. Aunque los genin no tenían uniformes formales, los Chunin contaban con chalecos con ventajas tácticas, con múltiples bolsillos para herramientas y pergaminos. Estos chalecos no solo servían como identificadores para los ninjas de Konoha, sino también como equipo vital para el combate y la supervivencia. De vuelta a casa, tras organizar sus provisiones, Orochimaru sacó un pequeño pergamino. No era un pergamino cualquiera. Era un pergamino espacial, una herramienta útil para sellar objetos en una dimensión separada e invocarlos cuando fuera necesario. El pergamino estaba cubierto de runas negras con un espacio en blanco en el centro, que podía contener un objeto a la vez. Usando esta técnica, Orochimaru selló una pequeña caja de metal dentro del pergamino y luego lo guardó en su chaleco. Este proceso se repitió 3 veces. Un pergamino para una poción de recuperación, otro para el suero de mejora genética debilitado y uno más para una alcancía. Aunque Orochimaru podía almacenar estos objetos en el almacén espacial de su sistema, hacerlo abiertamente podría levantar sospechas. Para evitar preguntas innecesarias, optó por usar pergaminos espaciales estándar, como otros ninjas. Con su equipo empacado y los pergaminos preparados, Orochimaru se echó la mochila al hombro y se dirigió a la puerta. Pero al salir, se encontró cara a cara con Tsunade. Estaba completamente armada, con una expresión decidida y férrea. Orochimaru, ¿vas a una misión? Llévame contigo. Orochimaru hizo una pausa, observándola con la mirada. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor, dijo Tsunade asintiendo levemente, aunque su tono tenía un rastro de incertidumbre. Orochimaru sopesó sus palabras un momento y luego asintió levemente. Muy bien. Vámonos. Orochimaru no era de los que ofrecían muchas palabras de consuelo, ni siquiera cuando Tsunade lloraba la pérdida de sus padres. No era que no le importara, sino que, en el duro mundo ninja, la muerte era demasiado común. Sus experiencias lo habían endurecido, insensibilizando sus reacciones emocionales. Perder a su familia, a sus camaradas, incluso a sus hijos, era algo demasiado normal para él. ¿Por qué estás vestida así?, preguntó Orochimaru, notando que Tsunade estaba completamente armada. Regresé para reincorporarme al equipo, explicó. No sabía que tenías una misión hoy. Ya veo, reflexionó Orochimaru. Entonces ve a empacar tus cosas. Te veo en la puerta de la aldea. Media hora después, a la entrada de Konoha, Jiraiya esperaba. Estaba visiblemente atónito al ver a Tsunade acercarse con su equipo, aunque permaneció inusualmente callado.
Normalmente, Jiraiya habría hecho algún comentario juguetón, pero hoy, el aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. Ninguno de los tres habló mucho mientras se dirigían a la tierra de la hierba, avanzando velozmente por los senderos boscosos. Habían sido compañeros de equipo durante años, pero ahora existía un entendimiento silencioso entre ellos. Un reconocimiento compartido de la reciente pérdida. Mientras corrían entre los árboles, Tsunade de repente rompió el silencio. Orochimaru, gritó. ¿Sí? Respondió, con su voz tan tranquila como siempre. ¿Puedes contarme cómo te sentiste cuando murieron tus padres? Su tono era inquietantemente tranquilo, un marcado contraste con las profundas emociones que la embargaban. Incluso Jiraiya, normalmente el más ruidoso del trío, permaneció en silencio, sin atreverse a interrumpir. La mente de Orochimaru remontó brevemente a un recuerdo lejano, un tiempo lejano cuando se enteró de la muerte de su madre. Fue un momento de ira desbordante. Quiso destruirlo todo, destrozar el mundo y hacer sufrir a quienes le habían hecho daño. El deseo de venganza lo consumió durante mucho tiempo. Pero ahora, esas emociones se sentían distantes, apagadas. Ha pasado tanto tiempo, ya olvidé cómo me sentí, dijo con voz impasible, como si hablara de algo trivial. Tsunade lo miró, buscando algo más con la mirada. Pero la expresión de Orochimaru permaneció impasible, sin darle nada más a lo que aferrarse. No vio la necesidad de profundizar en su dolor. Era parte del pasado y ya lo había superado. Capítulo 83. Al oír la respuesta de Orochimaru, Tsunade, que seguía corriendo junto a él, se quedó atónita por un momento. Su expresión se tornó amarga. La abuela dijo, que tal vez podrías darme una respuesta. ¿Así que tú tampoco lo sabes? ¿Abuela? Orochimaru no pudo evitar pensar en Uzumaki Mito, la mujer digna que, a pesar de su apariencia amable, ostentaba un gran poder. ¿Por qué lo tenía en tan alta estima, lo suficiente como para decirle a Tsunade que él podría tener la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a algo así? Reflexionó Orochimaru en voz alta, con voz tranquila. Al recibir entrenamiento psicológico, debes estar preparado para este tipo de dolor. Además, miró brevemente a Tsunade, con un tono firme pero sin calidez. Tienes un hermano menor. Para Orochimaru, esto era simplemente una verdad objetiva. En su mundo, la pérdida era inevitable. La mayoría de los shinobi eventualmente perderían a todos sus seres queridos, dejándolos solos. Sin embargo, a pesar de la dura realidad, sobrevivieron. Él mismo no tenía familia. Se había acostumbrado al entumecimiento que conllevaba la pérdida. Tsunade, en cambio, aún tenía a su abuela, Uzumaki Mito, y a su hermano menor, Nabaki. Ella estaba, desde cualquier punto de vista, mucho mejor que la mayoría. Hermano menor. Repitió Tsunade, con un destello de reconocimiento en su rostro. En su mente, la imagen de Nawaki apareció. Sus ojos brillantes y su larga cabellera castaña, su voz inocente rogándole que jugara con él. El recuerdo le reconfortó el corazón, recordándole que no estaba completamente sola en el mundo. Sí, todavía tengo a mi hermanito, pensó, mientras sus emociones se calmaban un poco. Miró a Orochimaru, que corría justo delante. Por primera vez, notó algo en su postura. Una profunda tristeza oculta en la calma de su comportamiento. Orochimaru, susurró, como si se diera cuenta por primera vez de que, a pesar de su apariencia serena, no le quedaba nada. Él también había tenido una familia, pero ahora no quedaba nadie. La Tierra de la Hierba era un pequeño país enclavado entre las naciones más grandes de la Tierra y el Fuego. Sus fronteras limitaban con 4 naciones. La Tierra de la Tierra al norte, la Tierra del Fuego al este, la Tierra de la Lluvia al oeste y la Tierra de las Cascadas al sur. Atrapado entre estas grandes potencias, el país de la hierba había sufrido constantes conflictos, al igual que el país de los arrozales. Sin embargo, a diferencia de este último, el país de la hierba contaba con su propia aldea shinobi, la aldea ninja de la hierba, cuya fuerza, si bien no estaba a la altura de las 5 grandes naciones, no era digna de mención. Esta no era la primera visita de Orochimaru al país de la hierba. Ya había estado 2 veces durante el último año. Sus recuerdos del lugar estaban ligados a la tercera gran guerra ninja, donde tuvo lugar una batalla decisiva entre Konoha e Iwagakure. El país de la hierba quedó devastado por esa guerra, y finalmente se vio obligado a aliarse con Konoha, debido a la abrumadora fuerza de la hoja. En un mundo sin teléfonos ni sistemas de comunicación modernos, el intercambio de información entre países aún dependía de cartas y pergaminos. Los documentos se entregaban en mano, y mensajeros ninja se encargaban de esta tarea. Solo en raras ocasiones, cuando ambas partes se conocían bien, se podían usar bestias ninja para la comunicación.
E incluso entonces, el proceso requería entrenamiento especializado y habilidades de percepción de chakra. Así pues, les correspondió a Orochimaru y a su equipo entregar el mensaje de Konoha al daimyo del país de la hierba. Tras una semana de viaje constante, con períodos de caminata y descanso, el trío finalmente llegó a su destino. Durante el viaje, Orochimaru había notado sutiles cambios en el comportamiento de Tsunade. Lenta pero seguramente, su antiguo yo comenzaba a resurgir. Sospechaba que, en tan solo unos días, la Tsunade segura y llena de vida regresaría. Al llegar a la entrada de la mansión del daimyo, dos ninjas de hierba estaban de guardia, con expresiones vigilantes mientras avanzaban para bloquear a Orochimaru, Tsunade y Jiraiya. ¿Un ninja de Konoha?, preguntó uno de los guardias, con tono respetuoso pero firme. La seguridad de un daimyo era primordial. Incluso en una nación pequeña como el país de la hierba, sus guardaespaldas eran muy capaces, generalmente al menos al nivel de Jounin especiales. Los Jounin especiales, aunque no tan versátiles como los Jounin de pleno derecho, eran especialistas en áreas específicas, lo que los hacía formidables por sí mismos. Orochimaru habló con calma, con la mirada fija en la mansión que se extendía frente a él. Hemos venido a entregarle una carta al daimyo. Los guardias intercambiaron miradas, y uno de ellos asintió. Esperen aquí. Informaré al daimyo. Con eso, el ninja de la hierba se giró y desapareció dentro de la mansión, dejando a los tres esperando afuera. El daimyo era la autoridad política ante la que incluso los Kage debían rendir cuentas, de forma similar a como los generales de la antigüedad servían en última instancia a los emperadores. A algunos les podría parecer extraño que ninjas poderosos siguieran las órdenes de civiles aparentemente débiles como los daimyo, pero lo cierto era que gobernar un país y comandar un ejército eran dos cosas completamente distintas. La historia había demostrado que los generales que tomaban el poder a menudo fracasaban debido a su falta de habilidades administrativas. Los ninjas, a pesar de sus habilidades, eran esencialmente herramientas del Estado, no gobernantes. El daimyo del país de la hierba, al igual que los de otras naciones más pequeñas, había aceptado desde hacía tiempo la influencia de Konoha. Conocía perfectamente su poder y, por ello, dio la bienvenida a Orochimaru y a sus compañeros sin vacilar. A pesar de la oferta de alojamiento de lujo del daimyo, el trío declinó. Estaban acostumbrados a la libertad de su vida nómada y la rígida formalidad de la mansión del daimyo les resultaba incómoda. En cambio, optaron por alojarse en una pequeña posada en un pueblo cercano, a la espera de la respuesta del daimyo. Después de instalarse en la posada, Orochimaru hizo preparativos para irse una vez más. ¿Vas a salir de nuevo?, preguntó Tsunade, desconcertada mientras veía a Orochimaru recoger sus cosas. Orochimaru asintió. Necesito atender algunos asuntos mientras esperamos la respuesta del daimyo. Ustedes dos pueden encargarse de todo. Tsunade frunció el ceño levemente. ¿Cuánto tiempo estarás fuera esta vez? Como siempre, respondió Orochimaru con tono tranquilo. No más de 2 días. Tsunade suspiró, pero no insistió. De acuerdo, pero no tardes mucho. Con un asentimiento, Orochimaru se giró y salió de la posada, deslizándose por las tranquilas calles de la ciudad mientras se dirigía hacia las afueras. Capítulo 84. Kusagakure no estaba lejos de la mansión del daimyo en la tierra de la hierba. Considerando el tamaño del país del fuego, caminar desde Konoha hasta su capital solo tomaba un día. Para un ninja a toda velocidad, ese viaje se reduciría a unas pocas horas. La distancia desde la mansión del daimyo en el país de la hierba hasta la aldea oculta de la hierba era aún más corta. Apenas media hora corriendo a paso de ninja. Sin embargo, Orochimaru no tenía prisa esta vez, así que decidió tomarse su tiempo y caminar con calma. Encontró un lugar apartado en el camino, se cambió de ropa y se puso una máscara de piel humana, transformándose en una persona completamente diferente. Pronto, parecía un joven de 20 y tantos años, con cabello largo y suelto y rasgos pálidos, pero atractivos. Su apariencia era elegante y llamativa. Estaba disfrazado, pero esta versión de él era simplemente una versión un poco mayor y refinada de sí mismo. ¿Por qué el disfraz? Bueno, tenía asuntos en Kusagakure, y esta identidad en particular le sería útil. Aunque aún no era famoso, Orochimaru prefería ser cauteloso y evitar ser reconocido por si necesitaba actuar en secreto. ¿Y por qué eligió una máscara de piel humana en lugar del jutsu de transformación? La respuesta era simple. El jutsu de transformación requería un flujo constante de chakra para mantenerse. Si bien a primera vista parecía impecable, no resistía en combate ni bajo presión.
Cualquier combate serio, o incluso un ataque lo suficientemente fuerte, interrumpiría el flujo de chakra y lo obligaría a regresar a su forma original. Esa inestabilidad no favorecía los planes de Orochimaru. Orochimaru tenía 13 años, y aunque su estatura había aumentado gracias al crecimiento y a las pociones fortalecedoras que usaba, seguía siendo más bajo que la mayoría de los adultos. Jiraiya, por ejemplo, llegaría a medir casi 191 centímetros de adulto. Orochimaru, gracias a sus diversos experimentos y modificaciones corporales, fluctuaba en estatura, pero su estatura natural rondaba los 180 centímetros como máximo. Sin embargo, a los 13 años, ya había alcanzado los 170 centímetros gracias a sus mejoras. Con la máscara de piel humana que lo hacía parecer mayor, nadie cuestionaría su supuesta identidad de ninja de veintitantos años de paso. El líder de la aldea de Kusagakure, Moriyama Yu, era un hombre de entre 40 y 50 y tantos años. En ese momento, paseaba por el hospital de la aldea, abrumado por la preocupación por el futuro de la aldea. A diferencia de las grandes aldeas shinobi, que contaban con una gran población de ninjas, las aldeas más pequeñas, como la suya, sufrían constantemente de escasez de personal. Con una población total de poco más de 1000 ninjas, Kusagakure siempre tenía escasez de personal. Si se contabilizaban los que estaban en misiones, los ancianos, los heridos y los enfermos, a menudo se quedaban con solo unos pocos cientos de luchadores capaces en cualquier momento. Moriyama observó el hospital abarrotado, donde ninjas gravemente heridos gemían de dolor. Las constantes escaramuzas en su país habían agotado sus fuerzas, y a menudo eran asediados por sus vecinos más poderosos. No pudo evitar pensar en cómo el futuro de la aldea parecía pender de un hilo. No le mejoraba el ánimo que muchas de estas lesiones fueran, al parecer, obra de ninjas rebeldes de la cercana aldea de la lluvia. La presión constante de Konoha y Iwagakure finalmente había disminuido para ellos, y ahora dirigían su atención a su pequeño país. Este necesita una transfusión de sangre. Gritó un médico desde un extremo de la sala. Ese de allá necesita cirugía. Maldita sea, este no va a sobrevivir. La falta de ninjas médicos adecuados en la aldea significaba que la mayoría de los heridos tenían pocas esperanzas de recuperación una vez que las lesiones eran graves. Al observar esta escena, Moriyama suspiró profundamente. Su aldea se estaba muriendo y no tenía idea de cómo detenerla. ¿Por qué resultaron heridos tantos de nuestros hombres esta vez?, preguntó Moriyama al capitán ninja que estaba a su lado. Fueron emboscados por las fuerzas de la aldea de la lluvia, respondió el capitán con gravedad. ¿Otra vez la aldea de la lluvia?, murmuró Moriyama, con irritación en la voz. Esos cabrones por fin consiguen un respiro de Konoha e Iwa, y ahora deciden empezar a molestarnos. ¿No tienen mejores cosas que hacer? Exhaló bruscamente, su frustración aumentaba. No era fácil ser el líder de una aldea entre tres grandes potencias, cada una más que capaz de aplastar a Kaojin en cualquier momento. El país de la lluvia siempre había sido una poderosa fuerza militar, principalmente debido a la presencia de Hanzo, el semidios ninja que los gobernaba. Esa reputación no había hecho más que afianzarse en los últimos años. Estamos atrapados en el medio, dijo el capitán con una sonrisa amarga. Comparados con las naciones que nos rodean, no somos prácticamente nada. Moriyama Yu se acercó a la ventana del segundo piso del hospital, contemplando la aldea a lo lejos. Es difícil creer que hubo una época en que Kusagakure casi unificó todo el mundo shinobi. El capitán ninja parpadeó confundido. ¿Unificar el mundo? ¿Cuándo sucedió eso? Moriyama hizo un gesto de desdén con la mano. Era una idea absurda. Nunca había existido un momento así. La aldea estaba al borde del colapso, y ninguna ilusión cambiaría eso. En ese momento, un ninja de Kusagakure, aterrorizado y uniformado, irrumpió en la habitación. Jefe de la aldea. Jefe de la aldea. ¿Qué pasa?, espetó Moriyama, desbordándose por su frustración. Hay un joven que se hace llamar Serpiente Blanca y dice que quiere verte. ¿Serpiente Blanca? La irritación de Moriyama dio paso a la sorpresa. ¿Será él? ¿Dónde está? Llévenme con él inmediatamente. En el salón de recepción de la aldea Kaojin, Orochimaru, ahora disfrazado de la Serpiente Blanca, permanecía sentado tranquilamente, con una leve sonrisa divertida en su pálido rostro. Cuando Moriyama entró en la sala, flanqueado por dos Jounin, Orochimaru los recibió con un brillo travieso en los ojos. ¿Cuánto tiempo sin verte, jefe de la aldea?, dijo Orochimaru con voz ronca y grave. Su piel pálida, su cabello largo y su sonrisa siniestra le daban un aspecto casi serpenteante. Serpiente Blanca.
Orochimaru se había puesto ese alias para ocultar su identidad como ninja de Konoha. Si bien era un nombre transparente que cualquiera podía descifrar, seguía siendo útil para ciertos negocios. La mayoría de la gente de estas aldeas pequeñas sabía que no debía hacer demasiadas preguntas. Moriyama-yu, al ver a Orochimaru, forzó una sonrisa, aunque había un claro indicio de nerviosismo en su expresión. Ha pasado tiempo, señor Serpiente Blanca. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. Dejémonos de bromas, jefe de la aldea. Estoy aquí por negocios. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz se volvió más fría. ¿Has pensado más en nuestra conversación anterior? La medicina que me ofreciste es realmente milagrosa, dijo Moriyama con vacilación, pero 500.000 ríos por vial. Seguro que hay margen de negociación. 500.000 ríos son demasiado caros. Orochimaru rió entre dientes, levantándose como si fuera a irse. Si es así, supongo que ya terminamos. No pierdo el tiempo con quienes carecen de sinceridad. La expresión de Moriyama cambió al instante. Espera. ¿Crees que puedes entrar y salir a tu antojo en esta aldea? Un Jounin de Kusagakure dio un paso adelante, bloqueando el camino de Orochimaru con una postura agresiva. El rostro de Orochimaru permaneció sereno, aunque su sonrisa se volvió aún más inquietante. «Ah», dijo en voz baja. «Jefe de la aldea, ¿así es como piensa tratarme? ¿Por la fuerza?» Había un silencio inquietante en la habitación, la tensión palpable mientras la mirada serpenteante de Orochimaru se clavaba en los guardias frente a él. No alzó la voz, pero el peso de su presencia bastó para hacer vacilar a los demás hombres. Capítulo 85. Como alma adulta en el cuerpo de un adolescente, las acciones y gestos de Orochimaru reflejaban naturalmente la figura fría y calculadora en la que algún día se convertiría. Al oír la amenaza apenas disimulada en la voz de Orochimaru, el jefe de la aldea, Moriyama-yu, levantó rápidamente la mano, indicándole a su subordinado que retrocediera. El ninja de la hierba dudó, pero obedeció. Aunque no entendía por qué su líder era tan deferente con este joven, como ninja, sabía que no debía cuestionar las órdenes. Aunque visiblemente disgustado, se retiró sin mayor resistencia. «Señor Serpiente Blanca, ¿podríamos negociar un poco más el precio?», preguntó Moriyama-yu, intentando mantener un tono diplomático. Orochimaru ni siquiera se molestó en darse la vuelta. ¿De verdad crees que 500.000 ríos son demasiado para salvar una vida? Su voz era baja, llena de un desdén apenas disimulado, dejando claro que no tenía intención de regatear. Su significado era obvio. «Tómalo o déjalo». Moriyama-yu se tragó la frustración y continuó. «¿Pero puedes garantizar que cada dosis de la poción será tan efectiva como afirmas?». Orochimaru finalmente se giró, sus ojos dorados clavados en el jefe de la aldea. «¿Crees que perdería el tiempo intentando estafarte unos cuantos millones de ryo? ¿Nos tomás por tontos?». Su voz, cargada de sarcasmo, hizo que Moriyama-yu se estremeciera ligeramente. El jefe de la aldea sabía que no estaba en posición de discutir. Un año atrás, esta misteriosa serpiente blanca había aparecido de la nada, afirmando pertenecer a una poderosa organización y ofreciéndoles una poción curativa milagrosa por 500.000 ríos el vial. La poción, prometió, podría salvar a un ninja del borde de la muerte en menos de 3 minutos. Al principio, nadie le creyó. Una curación tan rápida era inaudita, incluso en los círculos médicos más avanzados. Pero antes de partir, Orochimaru había dejado un frasco gratis y les había ordenado que lo probaran en un ninja gravemente herido. Escépticos pero curiosos, finalmente la probaron con un ninja casi muerto. Los resultados fueron asombrosos. En cuestión de minutos, el hombre herido se recuperó y pudo valerse por sí mismo. Desde entonces, esperaban el regreso de Serpiente Blanca, conscientes de que esta poción podría ser un punto de inflexión para su aldea, que se encontraba en dificultades. Moriyama-yu sopesó sus opciones. Podría intentar negociar más, pero en el fondo sabía que esto solo retrasaría lo que debía hacerse. «Bien», dijo finalmente, «tomaré 100 viales para empezar». «¿Cuál es el proceso?». Orochimaru sonrió con sorna, con un brillo divertido en los ojos. «¿100?», dijo con voz burlona. «Creo que sobreestimas tus recursos». «¿Qué quieres decir?». «Este medicamento es extremadamente raro y difícil de producir. Solo puedo ofrecerle 40 viales por el momento. Es todo lo que tengo». Moriyama-yu hizo una pausa y asintió con reticencia. «40, entonces. Me los llevo». «Bien», dijo Orochimaru con suavidad. «Sígueme». «¿Te sigo?». Moriyama-yu arqueó una ceja. «¿No lo tienes?». «Claro que no», respondió Orochimaru con una sonrisa maliciosa.
Al fin y al cabo, esta es tu aldea. Si decides matarme y tomar la medicina, ¿qué pasará entonces? Moriyama Yu rió entre dientes. ¿Matarte y llevarte la mercancía? Con tu fuerza, dudo que te roben tan fácilmente. Aún así, dijo Orochimaru, es mejor ser cauteloso. Los dos hombres intercambiaron sonrisas cómplices. Aunque la conversación se mantuvo ligera, la tensión tácita se cernía entre ellos. Moriyama sí había considerado matar a Orochimaru y tomar la medicina. Después de todo, era un extranjero sin vínculos con la aldea. En teoría, podían matarlo, tomar lo que quisieran, y nadie se daría cuenta. Pero siempre existía un riesgo. Si Orochimaru realmente era tan poderoso como parecía, y ya lo había demostrado en su última visita, atacarlo sería un error costoso. Peor aún, si la organización que decía representar era real, cualquier acto de agresión podría tener consecuencias nefastas para toda la aldea. Al final no valió la pena correr el riesgo. Prepara el dinero, dijo Orochimaru mientras se giraba para irse. Asegúrense de que todo esté listo, instruyó Moriyama Yu a sus subordinados, volviéndose hacia sus hombres. Uno de los ninjas de la hierba, el mismo que había intentado detener a Orochimaru antes, se acercó y susurró. ¿De verdad vamos a pagarle? ¿No podríamos simplemente solucionar esto de otra manera? Moriyama Yu lo miró fijamente, comprendiendo al instante la implicación. 20 millones de ryō es un precio pequeño, dijo con calma. No vale la pena convertir a alguien como él en enemigo. ¿Alguien como él? El ninja de la hierba estaba confundido. ¿Qué tan fuerte podría ser? Seguro que alguno de nuestros Jounin podría con él, ¿verdad? Moriyama rió entre dientes ante la ingenuidad de su subordinado. No estabas aquí hace un año, así que no lo entiendes. Ese hombre derrotó a 7 de nuestros mejores ninjas él solo. Los ojos del ninja de la hierba se abrieron de par en par, incrédulo. ¿7? Impresionante, pero no imposible. Algunos de nuestros Jounin más fuertes podrían con eso, ¿verdad? Quizás, dijo Moriyama, poniendo una mano en el hombro de su subordinado. ¿Pero qué tal si te dijera que uno de esos 7 es tu hermano mayor? El ninja de la hierba guardó silencio, asimilando el peso de esas palabras. Su hermano era uno de los luchadores más fuertes de la aldea. Si esta serpiente blanca lo había derrotado junto con otros 6, entonces este extraño no era alguien con quien se pudiera jugar. Moriyama le dio una palmadita en el hombro una vez más y salió de la habitación, sus pensamientos ya volvían a los siguientes pasos en su delicado trato con la misteriosa serpiente blanca. Capítulo 86. La aldea de Kusagakure no contaba con ninjas excepcionalmente fuertes. Incluso el jefe de la aldea, Moriyama Yu, era, como mucho, un Jounin promedio. El ninja más fuerte de la aldea era un hombre llamado Sanji, un Jounin de fuerza comparable a la de Moriyama Yu. Cuando Orochimaru llegó a Kusagakure, lo confundieron con un espía y lo rodearon. Se desató una pelea, pero la mayoría de sus atacantes eran solo Chunin. Orochimaru los derrotó rápidamente y luego tuvo que enfrentarse personalmente a Sanji. Sanji era realmente poderoso, especializado en las técnicas de confinamiento características de Kusagakure, que casi le dieron a Orochimaru más de lo que podía controlar. Pero sin usar sus jutsus más avanzados, como el Sharingan o sus técnicas de invocación, Orochimaru logró vencer, demostrando su superioridad. Y en este mundo, solo importaban las palabras del ganador. Después de su victoria, Orochimaru pudo explicar su verdadero propósito, lo que dio lugar a los negocios que ahora tenían. De vuelta en la sala de recepción de Kusagakure, el subordinado que antes había cuestionado la fuerza de Orochimaru, finalmente comprendió por qué el jefe de su aldea había sido tan respetuoso. Si incluso Supremo había sido derrotado, entonces era evidente que esta serpiente blanca no era alguien a quien pudieran permitirse contrariar a la ligera. Al comprender esto, el subordinado respiró hondo y siguió las órdenes, preparando el dinero para la transacción. No tenía otra opción. Tenía que obedecer. El trato se llevó a cabo fuera de la aldea. Moriyama Yu, experto en las reglas tácitas de tales tratos, solo trajo consigo a 2 guardias de confianza. Orochimaru, a pesar de su confianza en su propia fuerza, sabía que no debía correr riesgos innecesarios. Usó a uno de sus clones para gestionar el trato, mientras controlaba en secreto a sus moscas invisibles para vigilar la zona en busca de cualquier señal de traición. Afortunadamente para ambas partes, Moriyama Yu no tenía intención de traicionar a Orochimaru. El trato salió bien, y Orochimaru no pudo evitar sentir cierto respeto por el pragmatismo del jefe de la aldea. Concluida la transacción, Moriyama Yu sonrió mientras sostenía las 2 cajas de hierro llenas de pociones. Señor Serpiente Blanca, un placer hacer negocios.
Orochimaru se encogió de hombros con indiferencia, guardando el dinero. Igualmente, señor jefe de la aldea. Hasta la próxima. Y con eso, Orochimaru desapareció usando un simple jutsu de teletransportación, dejando a Moriyama parado en el claro con su nuevo stock de valiosas pociones. Moriyama no perdió tiempo en regresar a la aldea con las pociones. Cada caja contenía 20 viales, cuidadosamente ordenados y envueltos en tela, que desprendían un aura de sofisticación y alta calidad. A pesar de su confianza inicial en Orochimaru, una parte de él siempre había temido que las pociones pudieran ser falsas. Después de todo, confiar en alguien basándose únicamente en la confianza era una apuesta arriesgada. Aún así, Orochimaru tenía algo que irradiaba seguridad, y Moriyama había apostado a que esa confianza era real. Ahora, había llegado el momento de descubrir si su apuesta había dado resultado. Lleva uno de estos al hospital y pruébalo inmediatamente, ordenó Moriyama a uno de sus subordinados, quien rápidamente tomó un frasco y se apresuró a irse. Mientras veía al hombre irse, el corazón de Moriyama se aceleraba. 500.000 ríos por dosis, ese hombre prácticamente es dinero para beber, murmuró para sí. Pero era un gasto necesario, uno que podía determinar el futuro de los ninjas de Kusagakure. Unos minutos después, la prueba dio positivo. La poción funcionó tal como se anunciaba. El ninja herido que recibió el tratamiento mostró una rápida mejoría, estabilizándose en cuestión de minutos. Moriyama dejó escapar un largo suspiro de alivio. Orochimaru había cumplido su promesa. Número 9. Moriyama llamó a uno de sus ayudantes. Sí, jefe del pueblo. El precio de cada dosis es de 600.000 ríos. Si alguien la quiere, tendrá que venir a verme personalmente. Sí, señor. Número 6. Gritó a otro. Sí, señor. Lleva un frasco al laboratorio y que lo analicen. Quiero un informe completo sobre sus ingredientes. Comprendido. Con esas órdenes, Moriyama se permitió otro momento de alivio. Las pociones valían la pena, y ya tenía un plan para obtener ganancias. Cobraría más de lo que había pagado y recuperaría los gastos fácilmente, mientras Kusagakure mantenía sus ganancias. Sin embargo, lo que no había previsto era la gran demanda que habría de las pociones. Incluso con el aumento de precio de 600.000 ryo por dosis, los viales fueron comprados por Jounin ansiosos, a quienes no les importaba gastar dinero si eso significaba una recuperación más rápida y menos lesiones a largo plazo. Desafortunadamente para Moriyama, solo tenía 40 viales. Apartó 2 para analizar, lo que le dejó solo 38 para vender. Mientras tanto, Orochimaru, tras abandonar la aldea de Kusagakure, encontró un lugar tranquilo para pasar la noche. A la mañana siguiente, ya estaba de nuevo en marcha, rumbo a un lugar apartado donde sabía que le aguardaba otro trato. Se acercó a una puerta de hierro cerrada y llamó. ¿Quién está ahí? Gritó una voz ronca desde el otro lado. La puerta se abrió con un crujido, revelando a un hombre calvo con bigote. El hombre entrecerró los ojos, confundido, al ver la apariencia informal de Orochimaru. ¿Quién eres? Orochimaru rió entre dientes, con su familiar voz ronca cortando el aire. ¿No te acuerdas de mí? Los ojos del hombre se abrieron de par en par al reconocerlo. ¿Eres tú? Sí, soy yo. El hombre calvo se hizo a un lado apresuradamente, dejando entrar a Orochimaru. Tras echar un vistazo rápido al exterior para asegurarse de que nadie lo viera, el hombre cerró la puerta tras ellos. Media hora después, Orochimaru salió del edificio con una expresión de satisfacción en el rostro. Acababa de vender 20 sueros potenciadores de genes básicos debilitados a este traficante del mercado negro, embolsándose la friolera de 30 millones de ríos en el proceso. El mercado negro era diferente a lugares como la aldea de Kusagakure. Aquí, la demanda se basaba exclusivamente en el lucro y la desesperación, por lo que los precios podían ajustarse en consecuencia. Orochimaru había fijado un precio de 1,5 millones de ryo por vial, dada la rareza de los materiales y la potencia del producto. No era el precio más alto, pero era más que suficiente para justificar la transacción. Al observar las 5 alcancías guardadas en su almacén espacial, Orochimaru asintió con satisfacción. Cada alcancía podía contener 10 millones de ríos, y ahora, con las 5 alcancías llenas, se marchaba con un total de 50 millones de ríos. Este viaje definitivamente valió la pena. Capítulo 87. Hace 3 años, Orochimaru se fijó un objetivo claro: ganar dinero. Y sabía que usar sus descubrimientos científicos era la forma más rápida y eficiente de lograrlo. Claro, aportar tecnología a Konoha era una labor noble, pero no era precisamente lucrativa.
Cuando desarrolló la poción de recuperación inicial, la aldea le dio 2 millones de ríos en un solo pago y un modesto salario de 100.000 ríos al mes. No se había quejado, pero la aldea tampoco ganaba mucho dinero con las pociones. Vendían la poción de recuperación a los ninjas de Konoha al precio de coste, más una pequeña cuota de 10.000 ríos, para cubrir los gastos de producción. Y como los raros ingredientes medicinales eran escasos, la aldea solo podía producir unas 1000 unidades al año. En resumen, no había suficientes ganancias para todos y Orochimaru tenía sus propias ambiciones que requerían financiación. Financiación que no podía obtener solo de Konoha. Inicialmente, pensó en colaborar con Danzo para conseguir más recursos, pero había ciertas tecnologías que no podía arriesgar que Danzo consiguiera. Necesitaba su propia fuente de financiación para construir la base experimental que imaginaba. Esto lo llevó a una conclusión simple. Tenía que empezar a ganar dinero por su cuenta. Vender estas pociones a otras naciones no era solo cuestión de ganancias. Podía multiplicar por 10 el precio y amasar una fortuna, todo sin que Konoha se enterara. La aldea tenía un suministro limitado de ingredientes raros, pero Orochimaru no estaba sujeto a esas restricciones. Gracias a su sistema, Orochimaru pudo comprar las materias primas para su solución de reparación genética a una fracción del precio. En el mercado del sistema, todos los ingredientes raros costaban solo 100 puntos de tecnología por unidad, y los dos ingredientes más esenciales le costaban solo 20 puntos cada uno. N/T. Obtiene los puntos al completar las investigaciones que le asigna el sistema. Por 40 dosis, el costo fue de tan solo 800 puntos tecnológicos, nada para Orochimaru, quien había acumulado una gran cantidad de puntos. 3 años atrás, aún tenía 23.000 puntos. Tras completar más investigación y desarrollo, esa cifra había aumentado a 48.200. En otras palabras, Orochimaru tenía tantos recursos que no sabía qué hacer con ellos. Y vender solo 40 dosis a Kusagakure no iba a ser motivo de alarma. Los ninjas de la aldea, heridos como estaban, probablemente no durarían lo suficiente como para que alguien notara las técnicas de curación de Konoha en el campo de batalla. 3 cajas metálicas se encontraban frente a Orochimaru, cada una con capacidad para 20 viales. 2 contenían pociones de recuperación y una contenía una versión diluida del fluido de mejora básico. Solo le tomó 2 días venderlo por completo. 50 millones de ríos, una cantidad nada desdeñable. Si se considera el gasto diario, incluso un estilo de vida modesto costaría entre 200 y 300 ríos al día. Eso equivale a entre 6.000 y 9.000 ríos al mes. A modo de comparación, un Jounin que arriesga su vida en una misión de rango S recibiría una recompensa de 2 millones de río, dividida entre todo su equipo. Entonces, 50 millones de ríos. Era una suma considerable. Sin embargo, el mundo ninja tenía un lado oscuro: el mercado negro. Durante los últimos 3 años, cada vez que Orochimaru viajaba, se esforzaba por aprender sobre los negocios clandestinos en cada zona, incluido el mercado negro. A diferencia de las aldeas shinobi oficiales, que sopesaban cuidadosamente las implicaciones políticas y diplomáticas de cada misión, el mercado negro no tenía tales reservas. Estaba impulsado exclusivamente por el lucro. En el mercado negro se podían encontrar todo tipo de encargos, desde tareas mundanas hasta tráfico de órganos. Este último incluía objetos como corazones, riñones e incluso el codiciado Sharingan. Los contratos de asesinato también eran comunes, con objetivos que abarcaban desde figuras políticas de alto rango hasta poderosos ninjas de las grandes naciones. Estas eran misiones peligrosas, que a menudo acarreaban graves consecuencias para el asesino, pero las recompensas eran inmensas. Por ejemplo, la recompensa por el tercer Tsuchikage, Noki, se fijó en 30 millones de ríos. La cabeza de Hiruzen Sarutobi valía 35 millones de ríos. Pero matar a cualquiera de ellos provocaría una intensa cacería humana desde sus respectivas aldeas, lo que la convertía en una aventura arriesgada. Orochimaru, por supuesto, no tenía ningún interés en arriesgar su vida de esa manera. En cambio, encontró en el mercado negro el lugar perfecto para vender sus pociones, en particular el fluido potenciador. Mientras que las aldeas ninja dudaban en comprar tales artículos al por mayor por temor a aumentar la fuerza de combate de sus enemigos, al mercado negro solo le importaban los resultados. Las pociones de recuperación se vendieron a aldeas más pequeñas como Kusagakure, mientras que los sueros de mejora se distribuyeron a través del mercado negro, asegurando que no cayeran en manos de nadie que pudiera usarlos contra Konoha.
Los avances científicos realmente son la forma más rápida de ganar dinero, murmuró Orochimaru para sí mismo mientras caminaba de regreso a la ciudad esa noche. Un solo viaje le había reportado 50 millones de ryō, mucho más de lo que cualquier misión de alto riesgo podía ofrecer. Y con el mundo en constante guerra, vender productos que potenciaban el potencial de combate de un ninja era como imprimir dinero. El aumento de 10 veces el precio era una mina de oro. Claro, algunos se preguntarían si sus competidores intentarían aplicar ingeniería inversa a las pociones. Pero Orochimaru no estaba preocupado. Como alguien del mundo moderno, comprendía la importancia de un monopolio tecnológico. Las pociones y los materiales que vendía provenían directamente de su sistema. Incluso si alguien lograra analizar los ingredientes, no podría replicarlos porque los materiales no existían en este mundo. En resumen, no existía ninguna amenaza para su dominio del mercado. Con el tiempo, Orochimaru creía que todo el mundo ninja operaría bajo la sombra de su monopolio tecnológico. Mientras regresaba por el sendero boscoso de la montaña hacia la ciudad donde se alojaban Tsunade y Jiraiya, algo llamó la atención de Orochimaru. Espera, ¿qué es eso? A mitad de la montaña, divisó una figura a lo lejos, apenas visible entre la niebla. Vestía una armadura negra y llevaba un gran abanico redondo a la espalda. Los ojos de Orochimaru se abrieron de par en par, incrédulo. ¿Ese es Uchiha Madara? Parpadeó, intentando procesar lo que veía. No podía ser. Se suponía que Uchiha Madara llevaba mucho tiempo muerto, pero la figura a lo lejos encajaba a la perfección con su icónico aspecto. La armadura negra, el abanico, todo. Los agudos ojos dorados de Orochimaru, aunque no eran tan poderosos como el Sharingan, se habían afinado mucho con el paso de los años, y confiaba en lo que había visto. ¿Por qué Uchiha Madara estaría aquí? Mientras reflexionaba sobre ello, la figura desapareció en la niebla, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Orochimaru entrecerró los ojos, recordando la historia de la tercera gran guerra ninja. Fue en el país de la hierba donde Konoha e Iwagakure se enfrentaron, y aquí también fue donde Uchiha Obito, el futuro enemigo del mundo, supuestamente fue salvado por nada menos que el mismísimo Madara. ¿Será que Madara se esconde en el país de la hierba? Susurró Orochimaru para sí mismo, ya asimilando las implicaciones. Sin perder más tiempo, sacó de su manga dos diminutas moscas mecánicas invisibles. Estos insectos eran uno de sus inventos más recientes, diseñados para la vigilancia encubierta. Los lanzó al aire, dirigiéndolos hacia el lugar donde había desaparecido la misteriosa figura. Capítulo 88. Otros en el mundo shinobi podrían creer que Uchiha Madara murió hace mucho tiempo, una reliquia del pasado. Pero como reencarnador, Orochimaru conocía la verdad. Madara había librado una batalla legendaria contra el primer Hokage en el Valle del Fin, pero escapó de la muerte gracias a la técnica prohibida del clan Uchiha, el Izanagi. Desde entonces, había estado acechando, oculto en las sombras, mientras urdía su gran plan para el Tsukuyomi infinito. Y aunque Madara, sin saberlo, era un peón en las maquinaciones de Zetsu Negro, era innegable que gran parte del caos en el mundo ninja se debía a él. Tras dudarlo un poco, Orochimaru tomó una decisión rápida. Tenía que seguir a Madara. Descubrir su paradero podría darle acceso a recursos invaluables. Su genética, los secretos del Edo Tensei, jutsu de reanimación, y quizás incluso los planes a largo plazo de Zetsu Negro. Si pudiera aprovechar ese conocimiento, le daría una poderosa ventaja en los años venideros. Con ese pensamiento en mente, Orochimaru reunió chakra a sus pies y se lanzó tras la misteriosa figura que había visto antes. Sabía, por su conocimiento del futuro, que Madara supuestamente moriría durante la tercera gran guerra ninja, pero eso aún estaba a décadas de distancia. De hecho, Nagato, quien heredaría el Rinnegan de Madara, ni siquiera había nacido. Eso significa que Madara aún debería tener sus dos Rinnegan, reflexionó Orochimaru, con la voz llena de emoción. Esta podría ser una oportunidad. Ajustó el ritmo. Pero no puedo acercarme demasiado. Incluso para alguien como Orochimaru, acercarse demasiado a Uchiha Madara, posiblemente el hombre más peligroso del mundo, era un riesgo que no valía la pena correr. En cambio, confió en sus habilidades de rastreo, algo que había adquirido con los años como ninja. Si bien no era tan hábil como los clanes Inuzuka, Aburame Oiga en este aspecto, sabía lo suficiente como para seguir huellas básicas. Al llegar al lugar donde Madara había estado momentos antes, Orochimaru pudo ver claramente huellas en la tierra. Huellas. Madara probablemente no esperaba que alguien lo siguiera, lo que explicaba por qué eran tan fáciles de encontrar. Pero después de seguir el rastro un rato, las huellas se detuvieron repentinamente. TCH, murmuró Orochimaru para sí mismo.
Parece que tendré que confiar en mis amiguitos. Sentándose tras una gran roca, Orochimaru liberó más moscas mecánicas. El sol se había puesto y la oscuridad caía rápidamente sobre el bosque, pero las moscas, impulsadas por la energía de la luz, aún tenían 1 o 2 horas de carga. A través de los ojos de sus moscas, Orochimaru escudriñó el entorno. Árboles, montañas, ríos. La densa vegetación dificultaba el rastreo, pero su paciencia dio sus frutos. Orochimaru entrecerró los ojos a través de la visión de una de sus moscas. Una sombra oscura se movió rápidamente por el paisaje, y entonces la mosca dejó de alimentarse de repente. ¿Algo se la comió?, pensó Orochimaru, ligeramente perplejo. Era inusual que algo atacara a una mosca de una forma tan específica, pero era posible que un depredador nocturno la hubiera arrebatado en pleno vuelo. Quedan 5 moscas, se recordó. A medida que el cielo se oscurecía, la visibilidad de las moscas disminuía. Aún así, Orochimaru era implacable, escudriñando meticulosamente cada posible escondite de la zona. Finalmente, después de unos 10 minutos, avistó la figura que buscaba. Allí, en la ladera de una montaña remota, estaba Uchiha Madara, con su icónico abanico atado a la espalda. Incluso desde la distancia, su presencia era inconfundible. Las sospechas de Orochimaru eran correctas. Madara había fingido su muerte y sobrevivido. A pesar de ser mayor, al igual que Uzumaki Mito, Madara aún podía moverse. Su cuerpo estaba envejecido, pero la fuerza del legendario shinobi permanecía. Más importante aún, Orochimaru se dio cuenta de que Madara ya había despertado el Rinnegan, esos legendarios ojos morados con sus ondulaciones. En ese momento, Madara era prácticamente invencible. De no ser por su cuerpo debilitado, probablemente podría haber conquistado el mundo por pura fuerza. Pero su vejez lo limitaba. Madara también lo sabía. Su gran plan requería paciencia y que alguien más continuara su voluntad hasta que llegara el momento oportuno. Por eso había elaborado su plan de resurrección. Entregaría su Rinnegan a alguien capaz, y cuando llegara el momento, esa persona usaría el poder del Rinnegan para devolverle la vida. Esta fue la estrategia definitiva de Madara, una que nadie podría prever. Orochimaru observó cómo Madara llegaba a la ladera de una montaña y alzaba 2 dedos, canalizando chakra. Las rocas de la montaña comenzaron a temblar y a moverse, revelando una enorme puerta oculta. Una puerta de piedra se alzó lentamente, permitiendo a Madara entrar en la cueva oculta. Claro, susurró Orochimaru. Una guarida secreta. Una vez dentro, la puerta de piedra volvió a su sitio, sellando a Madara del mundo exterior. Dentro de la cueva, el aire era fresco y una tenue luz emanaba de varios cristales de fluorita incrustados en las paredes. La cámara era sorprendentemente espaciosa, casi como un escondite improvisado. «Ah, finalmente has vuelto», resonó una voz suave, casi etérea, desde las sombras. Del muro de piedra emergió la figura del Zetsu blanco. Una criatura nacida del chakra del 10 colas, las células de Senju Hashirama y la maestría de Madara en la liberación Yin-Yang. En realidad, el Zetsu blanco fue el resultado de la captura de humanos en el Tsukuyomi infinito durante la antigüedad, pero esa historia se perdió para casi todos. Zetsu blanco sonrió, su pálido rostro se estiró inquietantemente. «¿Y bien, cómo va todo por tu lado?» Madara, con aspecto cansado y agotado, se quitó el abanico de la espalda y lo dejó a un lado. Se sentó en una tosca cama de madera y suspiró. «Nada nuevo», murmuró. Su voz era tranquila pero cansada. La fuerza que antes ejercía con tanta facilidad se le escapaba poco a poco. Zetsu frunció el ceño levemente. «¿Sigue sin haber nada?» «No», dijo Madara, negando con la cabeza. «Estoy cansado. Descansaré aquí por ahora». «Entendido», dijo Zetsu con indiferencia. «Seguiré buscando». Con eso, Zetsu blanco comenzó a fundirse con los muros de piedra. Pero justo cuando estaba a punto de desaparecer, algo le llamó la atención. Un pequeño objeto había caído al suelo cerca de la entrada. Intrigado, Zetsu flotó para inspeccionarlo. «¿Eh? ¿Una mosca?» Zetsu tomó el pequeño objeto y lo examinó detenidamente. «Espera, no. Esto no es solo una mosca. Hay algo raro en esto». Con curiosidad, Zetsu se acercó a Madara, sosteniendo el insecto mecánico. «Madara, mira esto». Madara, que estaba a punto de quedarse dormido, abrió los ojos y miró. «¿Qué pasa?» Zetsu le entregó la mosca. «Tócala. Tiene algo raro». Madara extendió la mano y tomó la mosca de Zetsu, rozando su superficie con sus dedos expertos. Inmediatamente, entrecerró los ojos. «Esta, no es una mosca común». Capítulo 89. ¿Perdió contacto? ¿Una barrera, quizás?
murmuró Orochimaru para sí mismo, sumido en sus pensamientos. Parece que quedarme aquí más tiempo podría ser arriesgado. Si Zetsu se fija en mí, podría convertirse en un verdadero problema. Con esa comprensión, Orochimaru memorizó rápidamente el terreno circundante y decidió irse, dirigiéndose en la dirección opuesta para evitar ser detectado. La mosca que había usado para rastrear a Madara era una construcción mecánica, no un ser vivo. Carecía de inteligencia artificial avanzada y capacidad de pensamiento. En cambio, operaba únicamente siguiendo las instrucciones directas de Orochimaru. Las órdenes eran simples. Permanecer invisible y seguir a Madara, manteniendo una distancia de 2 metros en todo momento. Sin embargo, la conexión se cortó tan abruptamente. ¡Qué extraño!, reflexionó Orochimaru. Es como si la señal simplemente se hubiera desvanecido, una barrera, probablemente. Ya había experimentado con las moscas antes, y normalmente, unas simples puertas de piedra no podían bloquear sus señales. El hecho de que perdiera contacto tan repentinamente solo podía significar una cosa: algún tipo de barrera avanzada dentro de la montaña. Y sabiendo que Madara estaba involucrado, tenía que ser algo lo suficientemente fuerte como para impedir cualquier vigilancia desde el exterior. Orochimaru no estaba dispuesto a investigar más. En ese momento, Madara era demasiado fuerte, y tentar a la suerte sería como caminar hacia una muerte segura. A pesar de lo poderoso que era Orochimaru, enfrentarse a Madara en su estado actual sería prácticamente un suicidio. Con un movimiento rápido, Orochimaru se quitó la máscara de piel humana, volviendo a su apariencia original, y rápidamente desapareció en la jungla bajo la luz de la luna. De vuelta en la cueva oculta, Uchiha Madara estaba estudiando la mosca en su mano, con el ceño ligeramente fruncido por la curiosidad. ¿Qué es esto?, murmuró, sin reconocer al pequeño insecto mecánico. Zetsu Blanco apareció junto a él, con la misma naturalidad de siempre. Yo tampoco he visto nada igual. Es extraño. Los ojos lavanda del Rinnegan de Madara escrutaron el objeto. ¿Nos están vigilando?, preguntó en voz baja y pensativo. La expresión de Zetsu Blanco cambió y él también se puso serio. Voy a echar un vistazo. Sin esperar respuesta, Zetsu se hundió en el suelo, usando su habilidad única de efímera para mimetizarse con el entorno y explorar la zona. Madara permaneció sentado, sin apartar la vista del extraño dispositivo en su mano. Estaba sumido en sus pensamientos. Que él supiera, nadie debería saber de su existencia, al menos no todavía. Si alguien lo estaba rastreando, podría suponer una seria amenaza para sus planes a largo plazo. Al cabo de un rato, Zetsu reapareció. No hay nadie por aquí, informó. Busqué en un radio de 2 kilómetros. Hay algunas personas más lejos, pero ninguna parece representar una amenaza ni estar relacionada con esto. Madara entrecerró los ojos mientras seguía examinando la mosca. Quizás le estoy dando demasiadas vueltas, murmuró, aunque aún había sospecha en su tono. Con un rápido movimiento de su mano, la pequeña mosca mecánica fue aplastada y convertida en chatarra. Mientras tanto, Orochimaru ya se había distanciado considerablemente de la guarida de Madara. Sabía que no debía permanecer al alcance de la formidable habilidad de rastreo de Zetsu Blanco. Su capacidad para detectar cualquier cosa en la tierra o conectada a ella lo convertía en uno de los rastreadores más peligrosos del mundo shinobi. Siempre que alguien estuviera en tierra firme, Zetsu podía encontrarlo con facilidad, sobre todo si ya se había familiarizado con su chakra. Orochimaru se enorgullecía de controlar las situaciones tras bambalinas, manipulando los acontecimientos a su favor. Lo último que quería era convertirse en el perseguido. Irse antes de que Zetsu pudiera localizarlo era la decisión más segura. Sabía que no había descubierto por completo el escondite de Madara, pero no importaba. Orochimaru era paciente. Con la tecnología de clonación pronto a su alcance y la futura investigación del sello maldito, su inmortalidad estaría asegurada. Podía darse el lujo de esperar el momento oportuno. Mientras Orochimaru se adentraba en la noche, su mente ya estaba concentrada en lo que le esperaba. Ya era tarde cuando regresó al hotel donde se alojaban Tsunade y Jiraiya. Para no llamar la atención, escaló sigilosamente el exterior del edificio y entró por la ventana de su habitación. En el momento en que aterrizó, una voz lo sobresaltó. ¿Quién está ahí? Se giró y vio a Tsunade sentada en su cama, vestida solo con su ropa interior de malla, mirándolo con recelo. La luz de la luna que entraba por la ventana le daba la luz justa para contemplar la escena. ¿Tsunade?, preguntó Orochimaru, parpadeando confundido. ¿Por qué estás en mi cama? Tsunade se removió, con expresión nerviosa. Yo estaba esperando a que volvieras, eso es todo, balbuceó, con la voz menos firme que de costumbre.
Sus mejillas se sonrojaron ligeramente mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. ¿Esperándome? Orochimaru ladeó la cabeza, claramente sin esperar esto. Tsunade nunca había actuado así. De hecho, siempre había sido impetuosa y asertiva, rara vez tímida. Hubo un silencio incómodo por un momento antes de que finalmente agregara: solo quería hablar contigo. Orochimaru la miró con una ceja levantada. Algo en su actitud se sentía diferente esta noche. No estaba seguro de qué era, pero sintió una calidez desconocida en el pecho al mirarla, algo que lo hizo detenerse. ¿Hablar? Repitió, antes de negar levemente con la cabeza. Es tarde. Sea lo que sea, hablemos mañana. Tsunade parecía querer decir más, pero la confianza habitual en su voz flaqueó. Suspirando suavemente, asintió y se levantó para irse. Pero antes de llegar a la puerta, Orochimaru habló de nuevo. Espera, Tsunade. Ella se detuvo y se giró para mirarlo. ¿Qué pasa? Cambié de opinión. De todas formas, ahora no puedo dormir. Quédate. Hablemos. Tsunade parpadeó, sorprendida por un momento. ¿Hablas, en serio? Orochimaru hizo un gesto hacia la cama. Siéntate. Con una sonrisa entre exasperada y divertida, regresó y se sentó a su lado. Tsunade solo tenía 13 años, y sin sus padres, era evidente que estaba pasando apuros. Aunque intentaba centrarse en su hermano pequeño Nawaki, no era suficiente. Necesitaba a alguien más. Necesitaba a Orochimaru. En el fondo, siempre lo había visto como algo más que un compañero de equipo. Era su novio, aunque él nunca lo hubiera reconocido explícitamente. Y aunque Orochimaru nunca había sido de los que tenían relaciones románticas, sus ambiciones y ansias de conocimiento siempre prevalecían. Había algo en Tsunade esa noche que lo conmovió. Había perdido tanto, y quizás, sin siquiera darse cuenta, él se había convertido en una parte importante de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, Orochimaru se permitió relajarse en su presencia. Aún le quedaba un largo camino por delante, lleno de experimentos y grandes planes, pero tal vez, solo tal vez, había algo más con Tsunade de lo que había pensado originalmente. Mientras la luz de la luna se derramaba en la habitación, dos sombras estaban sentadas una al lado de la otra, y un tranquilo consuelo se instalaba entre ellas. Y debajo de la cama, dos pares de zapatos estaban cuidadosamente colocados uno al lado del otro. Capítulo 90. ¿Qué le haría Orochimaru a Tsunade ahora? Eso es simplemente absurdo. En primer lugar, ambos tienen solo 13 años. Y Tsunade, habiendo perdido a sus padres recientemente, no podría estar de humor para nada romántico. Además, su relación no se ha desarrollado a ese nivel, y no hay forma de que Tsunade intente atacar a Orochimaru. En cuanto a Orochimaru, si bien no tiene aversión hacia las mujeres, ciertamente no está pensando en una chica menor de edad y con el pecho plano. Así que esa noche simplemente se sentaron en la cama y hablaron. Desde sus antecedentes y objetivos de vida hasta la estructura política del mundo ninja. Por supuesto, Tsunade, siendo relativamente inconsciente de la situación en otras aldeas, solo escuchó mientras Orochimaru hablaba casualmente sobre algunas cosas. Pero incluso estos comentarios casuales la dejaron profundamente impresionada. ¿Cómo podía Orochimaru saber tanto del panorama político de otras naciones? Al fin y al cabo, sus misiones solo los llevaban a países pequeños, y nadie hablaba de esto con él. Pero por alguna razón, no lo cuestionó. A sus ojos, Orochimaru ahora era algo cercano a un genio. Casi le parecía natural que Orochimaru supiera estas cosas. A veces incluso se sorprendía a sí misma soñando despierta. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de la ventana, dándole a la habitación una sensación fresca y aireada. Jiraiya bostezó, se rascó la cabeza perezosamente y se levantó de la cama. Hombre, ¿por qué Orochimaru siempre se va solo durante las misiones? Refunfuñando para sí mismo, se vistió, se lavó y salió de su habitación. Veamos si ese tipo ya regresó. Su misión estaba a punto de terminar, por lo que quería comprobar si Orochimaru había regresado. Pero cuando salió de su habitación, la visión que tenía ante él lo dejó atónito. Momentos después, la voz de Jiraiya resonó por todo el hotel. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Tsunade. ¿Por qué saliste de la habitación de Orochimaru? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hacían ustedes dos a mis espaldas anoche? Esto no puede ser real, simplemente no puede ser. Debo estar soñando. Sí, eso es, definitivamente estoy soñando. Jiraiya gritó mientras se daba una bofetada, como si intentara despertar. Porque lo que vio fue a Tsunade saliendo de la habitación de Orochimaru. No solo eso, sino que había pasado la noche en su habitación. Y para colmo, Orochimaru también salió justo detrás de ella, lo que solo aumentó la sorpresa. Solo tienen 13 años.
¿Cómo es posible que ya compartan habitación? Se acabó. Mi única oportunidad se fue. Tsunade. Al oír los gritos desenfrenados de Jiraiya, Tsunade comprendió al instante lo que el idiota imaginaba. Su rostro se retorció de ira y apretó los puños. Idiota. ¿Qué te pasa por esa estúpida cabeza? Estás muerto. Wam. Sin dudarlo, golpeó a Jiraiya directamente en la cara, enviándolo a volar antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Mientras los gritos de Jiraiya resonaban en la distancia, Orochimaru comentó con calma. Tsunade, probablemente deberías evitar salir de mi habitación por la mañana. La gente podría tener una idea equivocada. ¿Eh? Tsunade parpadeó, recuperando la consciencia. Ah, sí, supongo que no pensé en eso. Orochimaru observó en silencio un momento de compasión por Jiraiya. A pesar de ese pequeño incidente, la misión se desarrolló sin problemas. Orochimaru completó su negocio, mientras que los otros dos recibieron una respuesta del daimyo. Con todo resuelto, empacaron sus cosas y comenzaron su viaje de regreso a Konoha. Jiraiya, aún con un gran chichón en la cabeza, caminaba en silencio y parecía abatido. Pero al menos sabía que no había pasado nada entre ellos la noche anterior. Solo habían hablado, lo que lo tranquilizó un poco. Aunque siempre había sabido que no tenía muchas posibilidades, una parte de él todavía se aferraba a alguna débil esperanza. En cuanto a Orochimaru, se encontró un poco sorprendido por algo que no esperaba encontrarse con Uchiha Madara en ese lugar. ¿Pudo haber sido aquí donde Madara salvó a Obito? Orochimaru no estaba seguro, pero no le importaba investigar más en este momento. Después de todo, para alguien que ya conocía la trama, había al menos 100 formas en que podía frustrar los planes de Zetsu Negro. No era nada que le preocupara en ese momento. Una semana después, finalmente regresaron a Konoha. Una vez de regreso en la aldea, Orochimaru inmediatamente se dispuso a ocuparse de sus asuntos personales. Lo primero en su lista: construir su propio laboratorio. Enfoque actual: modificación genética. Próximo objetivo: la tecnología de clonación. La modificación genética, tal como la entendía Orochimaru, era una tecnología que se encontraba entre la fusión de genes y el trasplante de células. Aunque era más débil que la fusión genética, era mucho más refinado que el simple trasplante de células. Permitió alterar los genes de una persona desde su núcleo mismo, capacitándola para poseer otros rasgos genéticos. Este fue el mismo proceso que produjo al Capitán Yamato. Sus genes fueron modificados desde su nacimiento, lo que permitió que su cuerpo se adaptara a las células de estilo madera de Hashirama. Como resultado, desarrolló naturalmente habilidades de estilo madera a medida que crecía. Esto era fundamentalmente diferente del método rudimentario que había utilizado Danzo, que simplemente implicaba trasplantar células. El problema, por supuesto, era que la modificación genética requería sujetos jóvenes y vivos para realizar experimentos. Pero ese ni siquiera era el problema principal. Si solo se tratara de modificación genética, Orochimaru aún podría realizar sus experimentos en secreto. En el peor de los casos, podría empezar por hacer pruebas con ratones. Pero lo que realmente necesitaba ocultar era su próximo proyecto: la tecnología de clonación. Ahora bien, la clonación era algo completamente distinto. Esto no era algo en lo que un chico de 13 años pudiera meterse sin levantar sospechas. A diferencia de otras tecnologías, la clonación requería un equipo avanzado, algo a lo que Konoha no tenía fácil acceso. Y a diferencia de la modificación genética, que podía llevarse a cabo con equipos de laboratorio básicos, la clonación requería herramientas especializadas, como cámaras de incubación para albergar los clones y varios tubos para mantenerlos. Si Orochimaru simplemente estuviera desarrollando nuevas medicinas o realizando experimentos estándar, Konoha podría atribuirlo a que es un joven investigador excepcionalmente talentoso. Pero si empezara a trabajar en la clonación, eso causaría un gran revuelo. Después de todo, ¿quién había oído hablar de un niño de 13 años capaz de desarrollar tecnología de clonación por su cuenta? En ese momento, pasaría de ser investigador a convertirse en sujeto de investigación. Y eso era lo último que Orochimaru quería. Por eso necesitaba su propio laboratorio, lejos de miradas indiscretas. Pero justo cuando estaba pensando dónde instalar su laboratorio secreto, sucedió algo completamente inesperado. Orochimaru. Señor Danzo. ¿Qué te parece? ¿Listo para trabajar conmigo?